Hola a todos, soy Julián Minatel y les doy la bienvenida una vez más al aula virtual de electrónica de control. En esta clase vamos a aprender todo lo necesario acerca de los filtros electrónicos analógicos. En esta primera parte veremos algunos temas e información introductoria que nos va a ser indispensable para desarrollar los temas más avanzados. Antes que nada, primero necesitamos definir qué es un filtro electrónico o eléctrico, que desde ahora vamos a llamarlo filtros a secas. Un filtro será todo dispositivo o sistema que nos permita tomar una señal eléctrica y quitarle, entre comillas, todas las componentes de frecuencia que no nos interesan de la señal original. Recordemos brevemente lo que es un sensor electrónico o eléctrico. Va a ser un dispositivo que nos traduzca una magnitud física de nuestro interés en una señal o magnitud eléctrica que nuestra electrónica de control puede interpretar. Es decir, son la interfaz entre el mundo y los circuitos eléctricos y electrónicos. Pero en el mundo real nos encontramos varios problemas. Podemos encontrarnos con que la magnitud física a medir posee más información de la que necesitamos, por ejemplo, vibración mecánica en un sistema de posicionamiento, o que el ruido eléctrico del ambiente perturbe el sensor, o pueden suceder ambas situaciones a la vez. De esta forma, nuestra señal eléctrica puede terminar conteniendo exceso de información o ruido eléctrico indeseado. Llegan al rescate de los filtros de acondicionamiento. Haciendo un uso correcto de estos fantásticos circuitos, podemos lograr que la señal eléctrica que llega a nuestra electrónica de control contenga únicamente la información deseada sin ruido. Por lo general, los circuitos de acondicionamiento de señal también cumplen la función de normalizar la señal en un rango industrial estándar como 420 mA o 0,10 V. Como a partir de ahora vamos a hablar en términos de frecuencia, nos va a ser muy útil hacer uso de las gráficas de escala logarítmica, ya que nos van a permitir representar un gran rango de frecuencias en un gráfico de tamaño muy manejable, sin perder precisión cuando queramos mostrar valores distantes entre sí. Como ven en la gráfica de la escala lineal, los valores pequeños quedan muy apretados al inicio de la escala y los valores grandes quedan muy separados, desperdiciando espacio útil. Como pueden apreciar debajo, graficar mediante escala logarítmica nos permite representar mucho mejor este conjunto de datos de gran rango. Del mismo modo que con las gráficas de escala logarítmica, nos será muy útil hacer uso del decibel al hablar de ganancia o atenuación de un sistema o filtro. El decibel nos permite expresar en escala logarítmica la relación entre la entrada y la salida. Cuando estemos hablando de potencias, para calcular el decibel tenemos que hacer 10 veces el logaritmo del cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada. La unidad será decibel. Para tensiones y corrientes, utilizaremos 20 veces el logaritmo del cociente entre la tensión de salida y la tensión de entrada, o 20 veces el logaritmo del cociente entre la corriente de salida y la corriente de entrada, siempre con la unidad decibel. Hagamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos un circuito, un sistema, una caja negra, que nos entrega una potencia de salida de 0,5 W cuando recibe una potencia de entrada de 1 W. Entonces, si aplicamos la fórmula, obtenemos que este sistema tiene una ganancia o atenuación de menos 3 decibeles aproximadamente. Este punto de menos 3 decibeles es muy importante en el análisis de filtros y se lo suele llamar punto de media potencia. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de tensiones o corrientes o ganancias en tensiones o corrientes, la salida en este punto de media potencia representa no la mitad, sino el 70,7% de la tensión o corriente de entrada. Es decir, cuando hablemos de una ganancia en tensión de menos 3 decibeles, quiere decir que la tensión de salida es 0,707 veces la tensión de entrada. Asimismo, cuando hablemos de ganancia en corriente de menos 3 decibeles, la corriente de salida será el 0,707 veces de la corriente de entrada. Para representar la respuesta de los distintos filtros que iremos viendo, va a ser necesario usar los diagramas de Bode. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. Consta de dos gráficas, el diagrama de magnitud y el diagrama de fase. El diagrama de magnitud representará la ganancia en decibelios en función de la frecuencia en escala logarítmica.
mientras que el diagrama de fase representa el desfase entre la entrada y la salida en función de la frecuencia en escala logarítmica. Para que quede claro, veamos un ejemplo para un circuito X desconocido. En este diagrama de Bode podemos ver que a bajas frecuencias la ganancia del circuito es 0 decibeles. Es decir, la magnitud de la salida es igual a la magnitud de entrada. A su vez, el desfase para estas frecuencias es 0 grados. Es decir, la entrada y la salida están en fase. Pero también podemos ver que a partir de cierta frecuencia, las ganancias comienzan a bajar hasta los menos 3 decibeles, el punto de media potencia. Luego continúa bajando, pero a un ritmo constante de menos 20 decibeles por década. Aclaremos que una década es la distancia entre dos frecuencias con un orden de magnitud de diferencia. Por ejemplo, entre 10 y 100 hay una década. Entre 100 y 1000 hay una década. Entre 1000 y 10.000 también habrá una década. La frecuencia en el punto de menos 3 decibeles es llamada frecuencia de corte. En este caso, toda frecuencia inferior a la frecuencia de corte pasa a la salida sin atenuación, mientras que toda frecuencia superior a la frecuencia de corte será atenuada cada vez más. Podemos ver que con la fase sucede algo similar. Vemos que a partir de cierta frecuencia, la salida comienza a atrasarse respecto de la entrada, y en el punto de media potencia, el desfase es de menos 45 grados, y continúa atrasándose hasta un desfase máximo de menos 90 grados. El desfase para este circuito X no será mayor a menos 90 grados. Al técnico experimentado, este diagrama le estará indicando que el circuito X no es otra cosa que un filtro pasabajos por obvias razones, deja pasar las bajas frecuencias y las altas las atenúa. Y de primer orden, debido a que la pendiente de atenuación es menos 20 decibeles. Ahora bien, ¿qué creen que pasaría si realizamos el diagrama de Bode de un amplificador operacional ideal? Si están atentos, me dirían que, si el amplificador es ideal, no tiene sentido hacerlo, ya que la ganancia es infinita, por lo tanto es imposible representar gráficamente, y el ancho de banda también es infinito, lo que también es imposible representar gráficamente. Pero ya todos sabemos que el amplificador ideal es solo una simplificación. Entonces, ¿y si agarramos un amplificador operacional real? Por ejemplo, el 741C de Texas Instruments. Convenientemente para nosotros, el fabricante ya nos da un diagrama de Bode, el cual relaciona la ganancia diferencial del lazo abierto con la frecuencia de la señal de entrada. En este circuito real, vemos que para las condiciones especificadas por el fabricante, la ganancia de lazo abierto a 1 Hz es aproximadamente 105 decibeles, que es aproximadamente una ganancia de 177.000 veces. A medida que aumenta la frecuencia, la ganancia baja a un ritmo de menos decibeles por década hasta el punto de 0 decibeles, el cual la frecuencia es 1 MHz, a partir del cual el amplificador ya no amplifica sino que atenúa, ya que las ganancias son negativas. Entonces el fabricante define los siguientes parámetros de interés: la ganancia en tensión del lazo abierto en 105 decibeles, el ancho de banda en 1 MHz a 0 decibeles y el producto ganancia ancho de banda o GBWP en 1 MHz por decibel. Este último parámetro es el más importante, ya que nos va a permitir saber cuál será el ancho de banda que tendrá nuestro circuito de lazo cerrado con ganancia AB, de la siguiente forma. Hagamos rápidamente un par de ejemplos prácticos. Si en mi circuito con el micro A741 quiero una ganancia de lazo cerrado máxima de 10 decibeles, el ancho de banda máximo tendrá que ser 1 MHz por decibel dividido 10 decibeles, nos da igual a un ancho de banda de 100 kHz. Si en otro circuito con el micro A741 quiero un ancho de banda de 250 kHz, ¿cuál será la ganancia máxima de lazo cerrado que podré obtener? Muy fácil, será de 1 MHz por decibel
dividido 0,25 MHz es igual a 4 decibeles. Veamos ahora por qué les digo que trabajar con las ganancias en decibel es mejor que en veces. Imaginemos la siguiente configuración de amplificadores operacionales en cascada. Cada uno tiene su ganancia expresada en veces y en decibel en función de lo que ya conocemos. ¿Quién me puede decir en menos de 5 segundos la ganancia total del circuito en veces? Bueno, con ganancias redondas es muy sencillo obtener el resultado de 32.000. Y si ahora lo hacemos con decibeles, es mucho más fácil. Sabemos que una de las identidades algebraicas del logaritmo es que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Por lo tanto, si sabemos la ganancia en decibel, solo tenemos que sumar para obtener la ganancia total que resulta en 90 decibeles. Evidentemente es mucho más fácil sumar que multiplicar cuando las ganancias no son tan redondas y perfectas como en este ejemplo. Ya sabemos cómo obtener el ancho de banda resultante para un circuito real mediante el uso del parámetro GBWP. Pero miremos este ejemplo. Yo quiero armar un amplificador de 60 decibeles de ganancia con un micro A741. Si hacemos el cálculo del ancho de banda, vemos que está limitado a 16,6 kHz. Si yo necesitaba un ancho de banda de al menos 20 kHz, este circuito no satisface esa condición. Ahora, ¿qué pasa con el ancho de banda cuando ponemos etapas en cascada? ¿Mejorará o empeorará el ancho de banda total? Bueno, resulta que al poner etapas en cascada, el ancho de banda respeta la siguiente fórmula. Siempre y cuando estemos concatenando etapas idénticas, ¿sí? Son todas idénticas, tienen la misma ganancia con el mismo operacional. Entonces el ancho de banda total va a estar determinado por el producto entre el ancho de banda de una de las etapas, cualquiera porque son todas idénticas, con la raíz de 2 elevado a la 1 sobre la cantidad de etapas menos 1. Si hacemos el cálculo para este ejemplo, el ancho de banda de una etapa queda en 50 kHz y el ancho de banda total nos queda en 25 kHz. Qué mal, el ancho de banda bajó cuando pusimos etapas en cascada. Pero si se acuerdan, yo quería armar un amplificador de 60 decibeles de ganancia y 20 kHz de ancho de banda. Poniendo 3 etapas en cascada de 20 decibeles, obtuve los 60 decibeles con un ancho de banda total de 25 kHz, que es mejor de lo necesitado. ¿Se animan a confirmar si es posible lograrlo con solamente 2 etapas en lugar de 3? Para terminar con la introducción, hagamos una definición más específica de los dispositivos que veremos. Filtro electrónico son circuitos electrónicos de procesamiento de señales cuya función puede afectar tanto la amplitud como la fase de la señal de entrada en relación a su frecuencia. Por ejemplo, aquí vemos un diagrama temporal con la señal de entrada en rojo y la señal de salida en azul, donde solamente se ve afectada la magnitud de la señal de salida en función de la frecuencia. En este otro ejemplo vemos que la señal de salida solamente se ve afectada en fase, no en amplitud. Y en este ejemplo vemos que tanto la magnitud como la fase se ven afectadas por el circuito. En general, el uso principal de los filtros electrónicos suele ser eliminar frecuencias indeseadas, amplificar las frecuencias deseadas o ambas a la vez. Espero no hayan quedado muchas dudas, y las que quedaron pueden preguntarlas por los canales de comunicación correspondientes. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.